Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Hace solo unos días Trump declaraba, y reconocía, según sus palabras, a Jerusalén como la capital histórica de Israel. El hacerlo solo era reconocer lo obvio, decía, pues en Jerusalén siempre ha existido una comunidad judía permanente desde hace milenios, eso pese a las sucesivas invasiones extranjeras de Canaán y consiguientes diásporas del pueblo judío, pero aún así, ahí siempre ha habido una comunidad judía, ya sea poco numerosa o de gran tamaño, eso dependiendo del momento histórico, pero siempre ha habido judíos ahí desde que nació el pueblo hebreo y se asentó en esas tierras. Pero en realidad esta decisión de Trump es una decisión que ya se había tomado hace años, solo que cada presidente norteamericano en turno firmaba un documento que postergaba por 6 meses cada vez el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. En 1989 Israel comenzó a arrendar a los Estados Unidos un terreno en Jerusalén para una nueva embajada. El arrendamiento de 99 años cuesta $1 por año. Pero hasta el día de hoy, el plan no se ha concretado y sigue siendo un campo vacío. En 1995, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que exige que el país traslade la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Los proponentes dijeron que Estados Unidos debería respetar la elección de Israel de Jerusalén como su capital y reconocerla como tal. Entonces, ¿por qué la embajada aún no se ha trasladado? Todos los presidentes desde 1995, los presidentes Clinton, Bush y Obama, se han negado a trasladar la embajada, citando los intereses de seguridad nacional. Cada 6 meses, el presidente ha utilizado la exención presidencial para eludir el movimiento de la embajada. De esta manera, como podemos ver, el que Trump declare Jerusalén como capital de Israel es una decisión que ya se había tomado hace años, solo que no se había formalizado. Pero esta acción de Trump ha desatado una ola de histeria y rechazo en el mundo musulmán, no en todos los países, pero sí en algunos de ellos. Inclusive países tan alejados de la región y que no son árabes, pero sí de población que profesa mayoritariamente la religión islámica, como Malasia, han declarado su intención de luchar con las armas por mantener el estatus actual de Jerusalén. Pero no solo es Malasia, países tan cercanos a Washington, últimamente ya no pero sigue integrando la OTAN, como Turquía, han declarado que no permitirán la ocupación completa de Jerusalén por parte de Israel, inclusive si ello significa una guerra abierta con el gobierno de Tel Aviv. Pero Erdogan ha ido más lejos y ha calificado a Israel como un estado terrorista, ilegal y usurpador. De esta manera lo declaraba el presidente otomano. No dejaremos la suerte de Jerusalén en manos de un estado terrorista, asesino de niños, que no tiene otro objetivo que no sea la ocupación y el saqueo. Continuaremos decididamente nuestra lucha, dijo Erdogan. El mandatario destacó que por iniciativa de Ankara el 13 de diciembre en Estambul se realizará una reunión cumbre extraordinaria de los países de la OSI, Organización para la Cooperación Islámica, y ellos aprobarán un mapa de ruta que mostrará que realizar la decisión de Trump no será tan fácil. Erdogan, quien considera que la iniciativa del líder de Estados Unidos sobre Jerusalén carece de sentido, anunció que debatirá el lunes esa cuestión con su colega ruso, Vladimir Putin, que realizará una visita de trabajo a Turquía. Como podemos observar, ya se está involucrando a Rusia en el asunto. Algo que no es de extrañar, pues Rusia se ha constituido en la principal fuerza militar y política en la región, tanto así que si no fuera por el presidente ruso y sus fuerzas armadas hubiera sido casi imposible derrotar a los extremistas en Siria e Irak, pero gracias a la firme determinación y al coraje de Vladimir Putin se logró abortar los planes de algunos países promotores del extremismo wahhabí como Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos y la OTAN. Hay que aclarar que en la financiación y apoyo a las bandas extremistas en el Levante también participaron la misma Turquía y Qatar. Países ambos que a día de hoy se están desmarcando de los países antes mencionados y se están acercando a Rusia, Irán y China, convergiendo posiciones en temas tan delicados como el combate al terrorismo internacional y en la creación de un nuevo orden geoestratégico y económico mundial.
Por eso es que a fin de cuentas la última palabra la tendrá Rusia en el asunto, pues de ellos depende en gran medida la estabilidad de la región. Rusia ya ha desplazado a los Estados Unidos como principal fuerza motora en la zona, tanto en el tema militar como en el económico. Ya vimos cómo el ejército ruso limpió la región de extremistas, algo que Estados Unidos fue incapaz de hacer pese a que se adjudique el triunfo ruso tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial cuando los estadounidenses se adjudicaron el triunfo soviético sobre las fuerzas alemanas, haciendo creer a todo el mundo que ellos derrotaron a los nazis cuando la realidad es totalmente diferente. Pero también estamos viendo cómo Rusia está desarrollando la economía regional con acuerdos estratégicos con Turquía, Siria, Irán, Qatar y Arabia Saudita. Así es, en próximos días se espera la visita de Vladimir Putin a Turquía y algunos otros países regionales para firmar acuerdos económicos y militares. En el caso de Arabia Saudita ya sabemos que los rusos serán socios mayoritarios, junto con China, en el proyecto saudita de nueva economía llamado NEOM. Asimismo, tanto Rusia como China se convertirán en los accionistas extranjeros principales de la compañía petrolera estatal saudita Aramco. También hoy sabemos que China se apresta a desplegar varias unidades de fuerzas especiales en Siria para garantizar la paz y estabilidad en aquel país. Como vemos, el mapa político de Medio Oriente se transforma y los principales actores son Rusia, China, Turquía e Irán, constituyendo con ello un nuevo orden regional y global. Pero volviendo al tema de Jerusalén, como anticipé hace unos días, Trump con esa medida incendiaría el Medio Oriente. Y ya estamos viendo cómo lo está haciendo, pues inclusive ya se comienza a hablar de confrontación militar. Hamás y Fatah ya se han pronunciado por iniciar una nueva intifada. Mientras tanto tenemos a Turquía, Malasia y algunos otros países amenazando con una intervención militar. El caso de Turquía es especialmente interesante, pues hasta antes del anuncio de Trump Turquía e Israel mantenían buenas relaciones, pese a algunos problemas en el pasado como el incidente de la Flotilla de la Paz. Hechos donde fallecieron a manos de soldados israelíes 10 ciudadanos turcos, pero aún así restablecieron relaciones diplomáticas en el 2015. Pero después de las presentes declaraciones del presidente turco es un hecho que vuelven a romper relaciones diplomáticas y se sumergirán en una espiral de fricciones. Ante este panorama ya muchos comienzan a hablar del Armagedón y del cumplimiento de profecías. No sé si se desate el Armagedón, personalmente no lo creo, pero lo que sí sé es que sí se cumplen ciertas profecías con la presente situación. Básicamente las relacionadas con el regreso de Jerusalén a manos judías. Este tema no es exclusivo de los cristianos, básicamente de los evangélicos, pues también así es percibido por la comunidad judía, pues para ellos el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel representa el cumplimiento de antiguas profecías de la Torá y el Talmud, así como de profecías cabalísticas. En la Biblia se hace mención de varios conflictos que involucran a la ciudad de Jerusalén, conflictos futuros por supuesto. Así tenemos que en el libro de Daniel se hace mención de una guerra futura entre un rey del norte contra un rey del sur. Conflicto que se desarrolla en los alrededores de la antigua ciudad. Así los describe el profeta. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa no es otra que Israel, o como se conoce en estos tiempos, Palestina. También tenemos el llamado Armagedón que no es otra cosa que una guerra futura que se desarrollará en el valle de Megido, esto es, el valle de Armagedón. Este valle está cercano a la ciudad de Jerusalén. También el profeta Ezequiel menciona una futura guerra conocida como la guerra de Gog y Magog, guerra que muchos identifican con la guerra del Armagedón. Así la describe el profeta. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal.
y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En la guerra de Gog y Magog se mencionan a varias naciones que hoy podemos identificar plenamente, entre ellas tenemos a Gog en tierra de Magog. Generalmente a Gog se identifica con el gobernante de Magog, reino que no sería otro que Rusia. Yo creo que es así, pues tanto cristianos como judíos coinciden en este punto. En alguna ocasión se le preguntó al presidente actual de Israel, Benjamin Netanyahu, si creía que alguna vez se enfrentarían a Rusia y él contestó categóricamente que sí, pues lo mencionaba la Biblia. Persia serían los persas, es decir, Irán, Sudán e Irak. Cus es Etiopía. Libia es Libia. Gomer es Armenia. Gomer fue hijo de Jafet, mencionado en Génesis 10, 2. Actualmente es Armenia, Kosovo. Bet-Togarma es Turquía y los pueblos de habla turca de Asia Menor. Luego el texto afirma que muchos otros pueblos acompañarían a Gog, es decir, a Rusia. Saba y Dadán. Se refiere a Sudán y Somalia, ambos ubicados entre el este y noreste de África. Posteriormente el profeta menciona que Gog y su gente se abalanzan sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sin duda ese pueblo no es otro que Israel, pues Israel es un pueblo recogido de entre muchas naciones y también porque menciona que habita en la parte central de la tierra, otra referencia a Palestina y Jerusalén, pues a Jerusalén también se la llama el ombligo del mundo. Podemos observar cómo todas esas naciones se están reuniendo alrededor de Rusia, a la que podríamos identificar con Gog, pues se constituye en el príncipe de todos ellos, es decir, en su líder indiscutible. Personalmente creo que la guerra de Gog y Magog y la guerra del Armagedón son dos guerras distintas. Primero sucede la guerra de Gog y Magog y después el Armagedón, pues después del Armagedón se viene el milenio, es decir, el periodo de 1000 años donde reina el Mesías, es decir, Jesucristo. Pero la guerra del Armagedón se nos dice, por la Biblia, que es una lucha entre Israel y los reyes de Oriente. Sin duda una referencia a las potencias orientales encabezadas por China. En la Biblia se menciona a un ejército de 200 millones de seres humanos encabezados por el rey de Oriente, y sin duda solo esa región del mundo puede reunir un ejército de 200 millones de soldados. Hoy somos testigos del arribo de las fuerzas especiales chinas a Siria, mañana quizás seremos testigos del arribo de todo el ejército chino a esa región del mundo. Concluyendo. Sin duda somos testigos de hechos históricos que para muchos son trascendentales, pero no creo seamos testigos de un conflicto bélico de proporciones globales en los próximos años. Tal vez sí de un conflicto regional, pero no creo se extienda fuera de esa zona. Pero de lo que no hay duda es que si se diera ese caso, eso contribuiría de forma decisiva al próximo colapso económico mundial y al Armagedón financiero.